¿Qué tal amigos? Bienvenidos a un episodio más de 271 Podcast. Mi nombre es Luiski. Y mi nombre es René y el día de hoy es un gustazo tenerlos aquí de nueva cuenta con nosotros para un episodio lleno de mucho misterio y sobre todo historias bien entretenidas. Y también de terror, porque saben que el terror en este podcast no puede faltar. Antes que nada, antes de empezar, por favor, los invito a que se suscriban a todas nuestras redes sociales. Recuerden que estamos en Instagram y en Facebook como 271 Podcast y en TikTok como 271.podcast. De igual forma, les recomendamos que se suscriban a nuestro canal de YouTube si no se quieren perder ninguno de nuestros episodios y los en vivos que estamos anunciando que próximamente van a ser más frecuentes. Activen la campanita y si nos quieren mandar evidencias o algún chismecito por ahí con un peso adicional, lo pueden mandar a nuestro correo que es 271podcastoficial@gmail.com. Y si también quieren enterarse de otras cosas que hacemos nosotros en nuestra vida diaria o algunas historias que nos comparte la comunidad de 271 Podcast, lo pueden hacer directamente en el enlace de nuestro grupo de WhatsApp que está en la descripción de este video. Y pues bueno, Luisito, muy buenas noches, ¿cómo estás, te? Buenas noches, René. Pues yo estoy ya bien, ya saliendo de la gripe, un poquito mormado, así que les pido disculpas por la voz nasal, pero no hay de otra, hay que darle. Eso le podría dar un ligero efecto y un toque adicional a la historia que nos tienes el día de hoy, ¿a poco no? Un poquito, quizás. Si Entonces, estuviera más ronco, ¿no? Que tuviera una voz aquí más de relato de terror, ¿no? pero pues bueno, algo dijeron por ahí, se trabaja con lo que se tiene, mi Luisito. ¿Qué nos tienes el día de hoy preparado? Antes de empezar con esta historia, yo te quiero preguntar, ¿te gusta la naturaleza? Obviamente, mi Luisito, vaya, es mi elemento. ¿Te gustan las cascadas? Vaya. Pues resulta que hay una cascada muy bonita a la cual puedes ir si no la has visitado. Es la cascada de Alpatláhuac y hay unas cabañitas ahí que se llaman Abatur. Ujú. Entonces, apenas fui a acampar con un grupo de amigos y con mi novia y ahí el dueño de esas cabañitas nos contó una historia que está buenísima. Ajijos. Como dato curioso, ¿tú sabías que los guardianes de la naturaleza, también conocidos pueden ser duendes, chaneques, etcétera, etcétera, espantan el espíritu cuando tú les faltas al respeto? Ah, caray. Cuando estas entidades te espantan el espíritu, Ajá. te vas a enfermar, te vas a sentir deprimido, puedes dejar de comer, perder un montón de peso, incluso puedes dejar de hablar, Ujú, ¿no? sí. Para poder curarte de esto, tienes que ir con un curandero tradicional a que literal te cure de espanto. Alguna Ujú. vez de niño te llevaron y te gritaban con alcohol en la nuca diciéndote tu nombre y tú tenías que contestar, aquí estoy. Perro sustote que te metían con la escupida ahí en la nuca. No, y te daba un poquito también de guácala, ¿no? Pues leve, ahí leve. Pero bueno, son tradiciones que tenemos en México y que por algo existen desde hace muchísimos años y sí sirven, porque yo he visto a personas que las curan de espanto y de repente empiezan como pues a recuperar tono muscular, empiezan a verse mejor, se les quita lo pálido, etcétera, etcétera. Literalmente les vuelve el alma al cuerpo, ¿no? Exactamente. Entonces, te digo ese dato curioso porque esta historia trata de unas entidades que son guardianas de la naturaleza, pero en este caso, la persona protagonista no les faltó al respeto ni nada, simplemente vivía por ahí. Ok. Y esto sucede en un pueblito que se llama Coscomatepec, principalmente como en una colonia que se llama El Mirador. Ujú. El Mirador está rodeado de montañas o está muy cerca de la montaña. Y esta historia es narrada por Santiago Cabrera, Ok, ¿vale? entonces, Santiago Cabrera, carnal, muchas gracias. Te amamos por compartir tu historia. Bueno, Emma, protagonista de esta historia, de 8 años en ese entonces, que fue en la década de los años 70, Ujú. vivía en este poblado que se llama El Mirador. Entonces, en esa época todavía había muy poquitas casas y no había alumbrado público, por lo que tenían que alumbrarse con candiles de petróleo. Ujú. Emma no vivía con sus papás. Emma vivía en casa de su abuelita, porque su abuelita ya estaba grande y estaba enfermita y era la manera en la que Emma podía, pues, poder avisar si alguna situación se presentara, ¿no? Ujú, ujú. Un día, ya casi de noche, la abuelita de Emma le dice a Emma, hija, me siento mal, por favor ve a llamar a tu mamá. Entonces lo que hace Emma es agarrar el candil, lo prende y se va.
Como dato extra, te quiero decir que en ese entonces había muy pocas casas y las casas, entre cada una había una distancia pues considerable. Y Ujú. para llegar a la casa de sus papás, Emma tenía que recorrer una vereda que aproximadamente medía entre 100 y 150 metros. Cuando ella se iba adentrando a esa vereda, ya estaba de noche totalmente. Y de esa vereda le salen unos niños. Ella narra que estos niños carecían de ropa, pero había algo muy raro en sus rostros, y era que el rostro de estos niños lucía como muy envejecido. Entonces estos niños le preguntan a Emma, ¿a dónde vas? Ujú. Y Emma les contesta, tengo que ir por mi mamá porque mi abuelita se siente mal. Los niños dicen, no, no vayas, mejor vamos a jugar. No, tengo que ir por mi mamá porque mi abuelita se siente mal. Ella Así tenía que que cumplir su misión, ¿no? quítense de mi camino porque yo tengo que pasar. No, vamos a jugar. Cuando Emma se da cuenta es porque el candil que llevaba se lo apagaron. Y Emma no llevaba nada con que volver a prender el candil. La tomaron de la mano y la metieron al bosque. Los bosques en esta zona se caracterizan porque hay muchísimos barrancos y hay muchas zonas peligrosas. Aparte de que la vegetación es pues muy extensa y en el medio de la noche, imagínate cómo se ve de tenebroso, ¿no? Sí. Entonces estos niños, llevando a Emma de la mano en las zonas de difícil acceso, que Emma no podía atravesar por ella sola, ellos hasta hacían cadenitas humanas y todo para que ella pudiera atravesar los obstáculos que había en ese camino. Después de caminar por mucho tiempo, llegan a un lugar en donde estos niños ya tenían preparados unos columpios hechos con bejucos. Ok. Para la gente que no sepa qué es bejuco, son como tipo lianas, ¿no? Entonces ahí uno se empezó a mecer, mientras otros, entre las ramas de los árboles, daban saltos y daban piruetas para mantener a Emma entretenida. Otro ser de estos empezó a acariciarle el pelo a Emma y empezó a trenzarlo. Ujú. Emma perdió la noción del tiempo, ya no supo cuánto tiempo estuvo ahí, hasta que de repente a lo lejos se empieza a escuchar, Emma, Emma. Y ella se da cuenta y dice, me están buscando. Y empezó también Emma a responder, aquí estoy. Pero no tuvo éxito. O sea, realmente estaban tan lejos y ella escuchaba como el eco. O estos seres tienen la capacidad de poder frenar la voz o aislar el sonido. El chiste es que no escucharon a Emma. Después de un tiempo, esas voces buscando a Emma pararon y Emma se volvió a encantar con estos niños, ¿no? Que la estaban tratando muy bien, evidentemente. Y mientras a la abuelita se la andaba cargando el payaso, ¿no? Pues ya quién sabe qué pasó con la abuelita. El chiste de todo esto es que tiempo después, Emma vuelve a recordar que la están buscando y le entra el nerviosismo y la preocupación porque sus papás la iban a regañar de que ya tenía mucho tiempo que estaba fuera de casa y fuera de su supervisión. Entonces les empieza a decir a los niños y los niños empiezan como a jugar todavía más con ella para poder engañarla otra vez o poder como hipnotizarla para que Emma se quedara más tiempo jugando con ellos. Entonces, después de tanto y tanto y tanto insistir, uno de los niños le dice a Emma, ok, te vamos a llevar, pero con una condición. Mañana en la noche vamos a ir por ti porque queremos jugar otra vez contigo. Y Emma dijo, sí, pero ya llévenme, por favor. Tomaron camino para irse fuera del bosque y cuando llegan a la casa de la abuelita de Emma, Emma estaba aterrada porque sabía que le iban a meter una regañiza y tú sabes que la gente de antes no castigaba como la gente ahora, ¿no? Eran un poquito duros con sus hijos. Mano dura. Entonces lo que hizo Emma fue entrar a la casa de la abuela y se fue a esconder abajo de la cama. Pero las camas en ese entonces eran con unas maderas muy altas, entonces aunque tú entraras al cuarto podías ver como abajo de la cama. Cuando Emma escucha que sus familiares entran a la casa, Emma se queda ahí y se hace bolita y la encuentran. Cuando la encuentran, ven a una niña totalmente pálida, fuera de sí, ausente, que no podía articular una sola palabra, se quedó muda.
totalmente muda, tenía el pelo trenzado, entre las trenzas tenía hojarasca seca y también tenía muchas espinas y arañones por todo el cuerpo. Los papás se espantaron y como son gente de tradición, entonces decidieron irse a un pueblo que está junto que se llama Izhuatlán del Café. En este pueblo había un curandero tradicional que era muy famoso, ¿no? Un curandero de la época. Entonces la llevaron con el curandero y el curandero pues hizo su chamba, ¿no? Ya sabes, de hacer limpia o algún tratamiento que le haya dado en ese momento y curarla de espanto. Cuando la cura de espanto, Emma puede volver a hablar y entonces narra lo sucedido. Y el diagnóstico de este médico tradicional era que los duendes, o en este caso yo pienso más que fueron los chaneques, se la trataron de llevar. Después de esto, el curandero le dice o le da la indicación a los papás de Emma que no la pueden regresar a la casa en donde está porque entonces estas entidades iban a llegar, la iban a tomar y ahora sí jamás en la vida la iban a volver a ver. Por lo que decidieron que se quedara 15 días en este pueblo que se llama Izhuatlán del Café. Después de esos 15 días fueron por ella y se la llevaron a Coscomatepec, que es otro pueblito, pero no al Mirador, sino más bien en el centro, en donde permaneció ahí por muchos años antes de volver a visitar el Mirador, que fue el pueblo en donde la perdieron los chaneques. Ay, Y esta es la historia enviada por Santiago Cabrera. qué loco y qué turbio, porque fíjate que hace unos días tuve oportunidad de ir precisamente al Museo de los Duendes en Hidalgo. Y ahí te hablan de estos seres elementales que supuestamente no tienen ninguna malicia, ¿no? Y que al ser seres elementales, pues no tendrían por qué hacer cosas que podríamos considerar malas, que simplemente ellos quieren jugar y así. Pero se me hace extraño de que de cierto modo se alimentaran del alma de Emita, De ¿no? un soplo de espíritu, ¿no? Ey. Aquí lo raro, bueno, no lo raro, pero lo curioso es que hay varias teorías. O sea, hay gente que convive con ellos. De hecho, en el andador donde yo vivía de niño, uno de los amigos que vivíamos ahí, pero era más grande que nosotros, que se llama Agustín. Su mamá nos contaba que Agustín en las madrugadas se salía a jugar con los chaneques, porque donde yo vivo, bueno, donde yo vivía más bien, hay un río. Justo cruzas el andador y a unos pasos ahí está el río, ¿no? Ujú. Entonces, en este caso, él jugaba con los chaneques, pero también hay muchas historias en donde los chaneques te raptan y te raptan precisamente para convertirte en uno de ellos. Ahora, eso quizá para nosotros está mal visto. ¿Por qué? Porque te están quitando a una persona que es querida para ti, pero pues ellos están como agrandando su clan, ¿no? Y pues de hecho te digo que es medio curioso porque ahí en la explicación que te dan te hablan de ellos como que son seres benévolos que pueden funcionar incluso como intermediarios entre ángeles y nosotros, ¿no? Que por eso es que hay muchas personas que de repente pues sí les dan sus ofrenditas y esto para que ellos aceleren ciertos favores en este mundo material. Pero pues también hay algunos que dicen que suelen ser así de maldosos y pues quién sabe, ¿no? Se cuenta mucho sobre estos seres que no podemos a ciencia cierta decir cuáles sí son verdad y cuáles son mentira. Exactamente, porque realmente nosotros no hemos tenido una experiencia similar, ¿no? O bueno, tú dijiste que me contaste que allá en Hidalgo te habían trenzado el pelo, ¿no? Ah, sí, sí, sí. Bueno, la ceja, ¿sabes? O sea, los pelillos de la ceja, de esas curiosidades o casualidades de la vida en donde pues vas con alguien que de repente se va pintando o se va maquillando la ceja y pues en plan de broma agarran y pues te cepillan la cejita y pues la llevas bien peinadita y de repente cuando sales traes unos pelillos ahí bien enredados y dices, ¿qué pasó? Bien torcidos. Entonces, pues igual ahí les vamos a compartir las fotos. Digo, a lo mejor no lo sé, no vamos a decir que son los duendes, pero pues a lo mejor cuando me quité la sudadera o algo así, pudo haber Sí, buscándole ya el lado lógico, pero bueno, a mí me gusta más pensar en lo místico, entonces fueron los duendes. Muy seguramente, Bueno, pero hoy tenemos una invitada que tiene una percepción mucho más allá de la que los simples mortales y terrestres tenemos, que siempre nos trae unas ópticas bastante curiosas. pues me gustaría mucho saber su opinión, pero antes de saber su opinión, yo quiero recomendarle a toda la comunidad que comparta este video si les está gustando para que podamos llegar a más gente.
recuerden que ustedes hacen posible este proyecto. Y como consejo, cuando entren a algún lugar que sea natural, ya llámese cueva, río, el mar, montaña, bosque, selva, etcétera, etcétera, siempre pidan permiso. ¿A quién pidan permiso? Pues ustedes solamente diríjanse a los guardianes de esa zona, pidan permiso y si pueden ofrendar una florecita, si pueden ofrendar una manzana o lo que ustedes gusten, es una forma de pedir permiso y obtener respeto o demostrar respeto, y les aseguro que su experiencia va a ser mucho más placentera. Y pues bueno, después de este bonito y hermoso comercial, Luisito, es para mí un gusto tener como invitada por tercera vez en este podcast a nuestra muy querida y amada Lupita Capistrán. Bienvenida, Lupita. Bienvenida. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes por invitarme por tercera vez. Para mí es un gusto estar aquí y realmente, bueno, me encanta interactuar con ustedes de muchas formas, ¿no? Bueno, antes que nada, para la gente que no te ubica todavía, ¿puedes decir qué es lo que tú haces y algún medio de contacto? Sí, estoy manejando ahorita el Instagram. La página se llama Vívete con doble E, o me pueden encontrar como Lupita Capistrán en Instagram. Y bueno, yo, ¿qué puedo hacer exactamente? Pues puedo canalizar la energía de las personas e incluso puedo recibir mensajes y ver y hablar con los acompañantes que de repente traemos cada persona. ¿Mensajes de dónde? Pues depende, o sea, realmente mensajes de personas que ya trascendieron, cuando normalmente vienen con la persona, es que buscan la manera de hacerle llegar un mensaje. Ok, bueno, tengo entendido Ellos que me buscan a mí. Perdón. ellos te buscan sí, a ti. ellos me buscan a mí cuando están con la persona. De repente hay gente que me dice, oye, ¿sabes qué? Que hace 2 años se murió mi papá y yo quisiera saber eso, quisiera hablar con él. Entonces ahí es como, habría que abrir una canalización, pero a veces hay que entender que no hay que molestar a gente que realmente no ha vuelto para Podría buscar decirse que ya la está en forma. paz, o sea que es mejor dejarlos ahí. Sí, claro. Normalmente es cuando me buscan a mí de alguna forma, que están con alguien o que vienen siguiendo a alguien, y es como insistencia en que yo dé el mensaje y lo he dado, y francamente pocas veces. No, creo que ninguna vez me he equivocado. Oh, eso suena muy bien y creo que a la gente que te está viendo le interesa mucho, pero vámonos al inicio, porque tú nos contaste una historia ya en 2 capítulos anteriores, que les vamos a dejar aquí una captura de los capítulos, amigos, para que vayan a verlos, el primero y el segundo, porque esta es la continuación de esos 2 episodios, en donde Lupita va a contar cómo obtuvo este don tan maravilloso que tiene, y pues se va a enterar también de muchas cosas que están de muchísimo miedo. Entonces, Lupita, yo creo que vámonos por el inicio. Ya dijiste, ya dejaste intrigada a la gente, pero ahora continúa, por favor. Primero, ¿qué piensas de la historia que contó Luisito? También. Sobre la historia que contaste, la verdad que yo he tenido la oportunidad de conocer el lugar en donde está la cascada realmente la cascada es la cascada bueno, se le conoce como la cascada del Patlagua, y el lugar se llama Batur. Tuve la oportunidad de visitarlo varias veces. La verdad es que creo que si tienen la oportunidad de ir, vayan, vivan esa experiencia, porque Abatur especialmente tiene muchísima actividad elemental y de muchas formas, ¿no? Me contaba el chico de Abatur, haciendo un pequeño paréntesis, pero no quiero que nos tardemos mucho en eso porque tu historia es larga, que tú viste atrás de una de las cabañas una entidad. Sí, a un lado. No era una entidad como tal, es un guardián que está muy plantado ahí en esa área, es como el cuidador del espacio. Incluso yo lo veo de lado, me le quedo viendo y me quedo esperando como que volteara a verme, pero en ningún momento me hizo caso. Incluso me volví a asomar para hacer como un contacto visual y definitivamente me omitió por completo, ¿no? Él estaba estaba parado en la zona más alta de las cabañas, en la cabaña más alta. Estaba parado cuidando el territorio, o sea, cuidando todo, de alguna manera viendo y estando atento a lo que estaba haciendo. Y no solo eso, me ha tocado ver ahí mismo a otro tipo de guardianes. Incluso hay por ahí algunas fotos que deberías de decir al chico que te las comparta. Y en la noche hay muchísima actividad. Es como un lugar muy padre para que si quieres vivir una experiencia de verdad padre, bonita y así como un poquito paranormal, te vayas a dar una vuelta. Bueno, esto no quiere decir que cualquier persona que vaya va a vivir una experiencia paranormal, ¿no?
Lo que hablábamos en otra ocasión, de que todas las personas tenemos cierta sensibilidad. Hay unos que la tienen más desarrollada que otros y hay otros que son más sensibles. Pero ahí prácticamente casi siempre vas a tener un detallito. Habrá gente que no lo perciba, pero casi son muy notorios, ¿sabes? Los ruidos, los llantos, los cantos, ¿verdad? Yo puedo hablarlo porque tal vez te puedo decir que sí soy muy sensible a verlos y sentirlos, ¿no? Pero me ha tocado ir con personas que hablaban al otro día, ¿escuchaste lo de ayer? ¿Escuchaste esto? ¿Escuchaste lo otro? Entonces, por eso me atrevo a decir que realmente hay mucha actividad elemental en esa zona. Qué padre. Y Fíjate, René, que te quería comentar, si tú no has ido a ese lugar, cuando tú llegas a ese lugar, de hecho, tienen ahí es un troll, me parece que es un troll o es un duende, Sí, ¿no? es un duende, no me acuerdo de su nombre, tiene nombre, y la gente que va le deja dulces, moneditas, regalitos. Oye, pero respecto a estos seres, ¿cuál es tu opinión? Y conforme a la historia, ¿por qué crees que actuaron de esta forma? Bueno, desde mi punto de vista y en base a mi conocimiento, los seres elementales y todos los guardianes de la naturaleza siempre optan por formas de diferentes maneras, ¿no? Los hay de animales o los hay mitad humano, mitad animal, porque a fin se forman de una manera en la que atraen y jalan todo lo que pueden de lo que tienen al alcance, ¿no? Ujú. Tomando como el tema central de lo de los duendes, yo tengo la teoría o en base a lo que yo he visto, que los duendes realmente no es como que vayan a hacerlo de una forma mala para molestar a las personas, o a los niños o robarse a los niños o similar. Lo hacen de una forma porque los niños en especialmente son como lámparas de luz, ¿no? ¿Sabes? La energía de un niño, la luz de un niño es tan maravillosa y es tan bonita que definitivamente a ellos les atrae muchísimo, ¿no? Esa parte. Lo ven como a la par de ellos, lo ven como un niño más, como un duende más, como de alguna forma el hecho de esta travesura de llevarlos, ¿no? De traerlos, de jalarlos o de separarlos de sus familias, pero no es como nos los vamos a llevar porque te vamos a robar, ¿no? Es como una especie de estoy tan encantado con ese niño Ujú. que quiero que siga aquí conmigo porque me da pues ese alimento, ¿no? Ese alimento de luz, esa cuestión. Entonces creo que eso pues es lo que suele pasar con los duendes. Ok. Nunca he pensado, en mi caso yo, en base a las experiencias, hablo por propia experiencia, que sean entidades o como los quieras llamar, negativos o malos, ¿no? A fin de cuentas están aquí para cuidar el espacio, para cuidar su espacio y para lo que están, ¿no? Para cuidar la tierra. Qué bien. Y bueno, ahora sí, volviendo y retomando con tus historias, Lupita, creo que nos habíamos quedado en esa parte en donde te echaste un viajecito para Chiapas. Sí, bueno, ya las historias anteriores están en los episodios anteriores. Sí, pero ¿sabes qué? También estaría bien que René es muy bueno haciendo recapitulaciones, entonces échate una así super express para que la gente que no lo ha visto tenga un poquito de contexto Ok. y ya después vaya a verlo completo. Entonces aquí nuestra muy querida Lupita pasó por un periodo en donde ella percibía cosas, veía de repente personas de más que muchos de nosotros no veíamos y para ella fue un poco perturbador porque pues llegó al grado de dudar de su coherencia. Entonces muchas cosas le pasaron paranormales, incluyendo cuando vivió en Puebla, ahí un fantasma, un poltergeist que atormentaba a toda una colonia, que tuvo implicaciones incluso con su familia y alguna de las pequeñitas que hoy nos acompañan por acá. Y después de esto, ella pues buscó ayuda y esa ayuda la llevó a Chiapas. Chiapas. Esa historia es como muy padre. Voy a tratar de resumirla lo más que pueda. Yo ya conocía a esta persona por un amigo. Él es un curandero muy, muy bueno. Es realmente bueno en lo que hace. Entonces, me acuerdo que yo llego a Chiapas porque voy por una cuestión de trabajo, porque mi hermano me había llevado, un gran amigo mío, que yo le digo, nos decimos, es mi hermano, y él me lleva y yo llego con esta persona y me acuerdo que me ve así y me dice, yo sabía que ibas a venir. Y yo así de, ¿cómo? Y me dijo, sí, claro, yo sabía que tú ibas a venir, que tú ibas a estar aquí.
Y me acuerdo que yo me le quedo viendo y le dije, ¿por qué? Y me dijo, bueno, porque realmente tarde o temprano nos íbamos a encontrar. Tú, no sé si has notado que pues tienes muchas habilidades. Entonces yo recuerdo que yo le decía, pues no sabía cómo exactamente, ya sabía yo, como lo cuento en el podcast anterior, que yo ya sabía de ciertas cosas que ya empezaba a despertar y que ya empezaba a entender, ¿no? Pero obviamente al momento pues no sabía si abrirme o no al tema porque no sabía de qué forma pues se podía tomar. Y ya de ahí él me dijo, ¿sabes qué? Mira, pues tú tienes cierto poder, con esa palabra fue tal cual, tienes cierto poder y pues hay cosas que tú puedes ver. Lo que ves, lo que sientes y lo que escuchas no es tu mente que te está volviendo loca, ¿no? Estás escuchando y estás viendo otro mundo que está existiendo. Y me acuerdo que de él saqué lo que yo dije cuando me dijo, estás existiendo entre dos mundos al mismo tiempo. Puedes moverte de un mundo y otro sigilosamente sin ningún problema. Pero si no lo controlas y si no aprendes a controlarlo, te puedes quedar atorada en alguno de los dos. ¿Tú qué sentiste en ese momento? Porque bueno, supongo que al momento sentiste alivio de ver que no eras la única que podía tener esa percepción de un mundo desconocido, pero a la vez no te aterró el hecho de pensar en que si no lo puedes controlar, el miedo podía llegar a dominarte o alguna sensación negativa o No, correr peligro, ¿no? Por tener contacto con este tipo de entidades que no eran para nada buenas, ¿no? no me dio miedo, al contrario, sentí mucha contención, ¿sabes? Fue como, claro, por fin. Entonces yo le dije, mira, me pasa que veo, que escucho, me ha pasado que yo sueño cosas que de repente yo decía, bueno, puede ser un sueño y de repente no sabía si yo estaba soñando o estaba despierta porque era como algo realmente entre una cosa y otra, ¿no? Entonces él me explicó, mira, entonces me dijo él, sabes que mira, tú puedes comunicarte, te puedes comunicar con personas que ya no están aquí, te puedes comunicar con personas del otro plano, del plano astral, entre los mundos que estamos, e incluso me dijo, puedes llegarte a comunicar con nosotros de alguna forma. Entonces me dice, hay algo que me tengas que decir y yo me le quedo viendo como, y yo esperaba ¿qué? Hay algo que me tengas que decir. Entonces yo le decía, como, ¿qué quieres que te diga, no? Y me decía, sí, hay algo que me tienes que decir. Entonces me dice, ¿qué soñaste anoche? Y yo le digo, sí. Le digo, yo soñé que estábamos en una oficina como oval, haz de cuenta, toda blanca, así con cortinas grandes, con largas, le empecé a decir. Y le dije, había unos documentos, tú estabas hablando con una persona, mi hermano estaba hablando con otra, estábamos con unas personas. Y él se voltea en ese momento y le dice al otro que estaba ahí, dijo, vamos a firmar con ellos. Ella nos trajo ese mensaje, ¿no? Entonces, en ese entonces, ellos andaban como con una cuestión de política y similar. Entonces, me acuerdo que me dice, mira, ahorita no puedo, pero mañana voy a trabajar contigo, ¿no? Te voy a limpiar. Y yo, sí, claro. Y al otro día me da una limpia, o sea, me limpia de una forma impresionantemente. Ya me habían limpiado anteriormente, pero ese día fue como, o sea, fue un trabajal, ¿no? Me acuerdo que él termina, prácticamente se desploma y me dijo, vamos a dormir porque Y sí, en efecto, estábamos muertísimos. O sea que fue una limpia muy larga. Sí, y muy fuerte, muy fuerte. ¿Una especie de liberación? Sí, me atrevo a decir que sí. Y después de esto fue como un panorama totalmente diferente. Yo era como un poco miedosa y hasta la fecha, ustedes lo saben, sigo siendo como muy temerosa de repente interactuar donde hay tanta gente porque me suelo poner pues muy nerviosa. Entonces esa vez recuerdo que había un evento muy, muy grande y se estaba saliendo un poquito de control porque unas personas estaban demorando y estábamos en Chiapas donde la gente realmente pues bueno es como más de no quedarse callada, ¿sabes? Había como 300 personas y yo le tengo pánico a hablar a los micrófonos o similar y entonces ese día no sé qué hice, me subí, agarré un micrófono, empecé a hablar con toda la gente y fue como padrísimo porque toda la gente era como, me veían y hablaban y yo así cuando bajé yo le decía, no sé qué hice, pero entretuve a la gente. Como me dice, no es que los calmaras o no es que entrara, los hipnotizaste prácticamente, ¿no? Los contuviste, pudiste. Entonces, en un principio, si bien es cierto que yo ya creía que podía hacer muchas cosas y que podía haber muchas otras, la verdad sí él me manejaba unas palabras tan claras y tan fuertes de como
tú puedes hablar con los, o sea, tú puedes con los que ya trascendieron, tú puedes ver esto, tú puedes ver aquello, que yo ahí sí donde fue como empecé a ponerme nerviosa, ¿no? Porque decía, bueno, una persona que ya trascendió se me va a parar enfrente y ¿qué voy a hacer? Pues piensas algo corriendo, ¿no? Cuando me di cuenta que no, o sea, que yo ya había estado frente de muchas personas. Porque te los imaginabas así como descarnados. Y Sí, así claro, en un feos, principio ¿no? yo imaginaba que se me iban a aparecer como si se accidentó fulanito y así trascendió y así se me iba a presentar, ¿no? Entonces Ujú. era como que en un principio el miedo, hasta que él me dijo, no, y él fue el que me fue enseñando poco a poco, después de un tiempo, cómo podía verlos, cómo podía manejarlos y cómo podía identificarlos, ¿no? Ujú. Bueno, todo esto tú dices que te enseñaron a cómo verlos, etcétera, etcétera. Pero entonces cuando tú ves a uno de estos seres que ya trascendieron, o sea, personas que ya no están en este plano, los ves como... Porque hay una teoría que se supone que se ven o se presentan como ellos se percibían la mejor etapa de su vida, ¿no? Y hay otras teorías en donde dicen que si se fueron con preocupaciones o están anclados aquí por algún apego, ya sea emocional o físico, entonces se ven preocupados, se ven desgastados. Incluso hay personas que son videntes que también dicen que sí se les aparecen descarnados, ¿no? Si tuvieron un accidente, cómo se quedaron de ese accidente. Entonces, ¿tú sí los has visto en esas 3 etapas o solamente los ves, pues como dices, ¿no? Bien. Bueno, yo más que aprender, o sea, como a reconocerlos, era como identificar qué era, ¿no? Porque me pasaba que yo veía a alguien no es como, si vienes con alguien es porque ya es uno que trascendió y así, ¿no? A veces vienes acompañado de otro tipo de personas o de otro tipo de seres o similar. En el caso de las personas que ya trascendieron, a mí me toca siempre verlas en buenas condiciones. ¿En qué sentido? Bueno, sí, cuando llegan a estar preocupados, me ha tocado verlos preocupados, pero o sea, lo externan, ¿no? Estoy preocupada por esto, estoy preocupado por aquello, o sí logro ver ese semblante un poco desencajado por preocupación, tristeza o hasta cierto punto como un dolor de ver sufrir a la persona, pero no los veo con un dolor propio. Es más como una preocupación ajena Ujú. a su familiar o a la persona. Y me han pasado que, por ejemplo, luego me dice tipo de cosas que tengo que decir, o dile que esto, por favor, dile que el otro, y pues lo digo, ¿no? Trato de cuidarlo mucho porque de repente me pasa que estoy en un lugar y está ahí, ¿no? Junto a alguien. Y es difícil estar en un lugar de la nada y voltearte y decirle a alguien que está junto, oye, perdón, pero hay una persona aquí que es así, así, así. Yo siempre trato de describirla lo más que puedo y quiere que te diga esto porque pues me ha pasado que hay gente que pues obviamente se puede ofender, me puede tomar a loca o probablemente no lo pueda manejar de la mejor manera. Y pues bueno, rápidamente, ¿cómo tú, por ejemplo, pasaste de tener dudas a ya tener esta seguridad de poder decir, ahora sí ya me aviento? Hubo hay una parte, una anécdota de justamente que responde eso, donde en una ocasión yo venía con un amigo, veníamos en la carretera, me acuerdo que habíamos ido a una fiesta aquí en Orizaba, ya después, o sea, mucho después de todo lo que pasó en Chiapas fue como una apertura de abre los ojos, tienes esto, puedes hacerlo, ¿no? Y aún así, esta persona hasta la fecha me sigue cuidando, me sigue protegiendo de alguna forma, ¿no? La persona que te ayudó a aceptar lo que Sí, sí, sí. tienes. No está aquí, va y viene, es una persona con mucha fuerza y es el que de repente así de que, oye, ¿sabes qué? Hay que despojarte un poco, esto y el otro. Y cada vez fue necesitándolo menos, ¿no? O Ujú. sea, era como tranquila. ¿Por qué? Porque en un principio yo no podía manejar esas energías de Ujú. un modo más inteligente, ¿no? Que no me tuviera que quedar con eso. Porque a veces si había un mensaje de una persona que entraba como en una etapa de tristeza, pues obviamente yo me quedaba con esa tristeza. Entonces me fue enseñando poco a poco hasta que ya dejé de necesitarlo como de lleno y pues bueno, seguimos en contacto y si en algún momento necesito de él, yo sé que sí. Pero digamos así como que lo más fuerte. Retomando el punto al de cómo fue que yo empecé, te digo que veníamos de una fiesta, me acuerdo que esa vez hubo un accidente en la caseta de aquí de Fortín. Hubo un coche, había chocado en la caseta y bueno, había un trafical y estaba como
mucho, ¿no? Entonces me acuerdo que nos paramos, yo me bajo al baño y en eso veo que venía una señora, ¿no? Una señora de pelo cortito, así, con una batita como con flores y un suétercito, ¿no? Y pasa y pues yo la veo y yo sí soy muy de, yo siempre soy de hola, buenas noches, hola, buenos días, o con permiso, ¿qué tal? Y así, ¿no? Y pasa y le digo buenas noches y no me contesta, entonces no hice como mucho caso. Sigo caminando, nos bajamos al baño y estamos en eso. Y en eso vuelve a pasar la señora y voltea y me ve, ¿no? Y cuando voltea y me ve y yo digo, me quedo así como, le digo buenas noches. Y se me queda viendo nada más así. Y se voltea otra vez, sigue caminando y yo logro ver que tenía sangre en el oído. O sea, Ok. pero era una cosita de nada, o sea, no era como... Entonces me volteo y le digo a mi amigo, le digo, esa señora me da cosa porque hace rato le saludé y no me hizo caso y ahorita que le hablé y me dijo, ¿cuál señora? Y le dije, la que está ahí parada y me dijo, esa que está ahí y había varias gente porque Ajá. te digo que hubo un accidente. Y le digo, la señora que está ahí, la que está ahí del vestido floreado, la señora, la viejita, porque era una señora viejita, o sea, mayor, no tan viejita, pero ya era de la tercera edad. Y me dice, ¿me estás bromeando? Y le dije, no, ahí está la señora, te lo prometo, ahí está. Entonces, en ese momento me quedo y me volteé y digo, ¿la ves? Y me dijo él, no. Y dije yo sí la vi. Entonces me enderezo y cuando yo me volteo la veo y me empiezo a concentrar tanto en tratar de identificar y en ese momento, de verdad, te lo digo, o sea, volteo y vienen corriendo dos personas, pero así corriendo, pero eran, no sé cómo explicarlo, o sea, como que no veías su cara fija de una persona así, ojos, cara, nariz, no sé si me explico. Ujú. O sea, ¿Siluetas? ¿O sí, solo la cara es la que no se...? la cara era la que no se distinguía Ujú. y vienen así corriendo, corriendo, o sea, pero corriendo como si flotaran, no sé cómo llamarlo, y vienen Como así, deslizándose. sí, pero corriendo así fuertísimo. Pasan las dos así, ¿no? Pasan y yo me quedo viendo y empiezo a temblar, o sea, empiezo a temblar en ese momento. Y el corazón se me salía y se me salía y en eso volteo y atrás otras venían, ¿no? Y otras. Y de repente me quedo viendo y veo a la señora, entonces yo dije, claro, lo que estoy viendo no es como, ya estaba yo con experiencias anteriores, pero esta vez fue algo realmente muy, muy, muy complicado. Entonces, recuerdo que volteo y digo, sí, entonces la señora no está aquí, ellos tampoco están aquí. Entonces, ya no me entró como un miedo como tal, todavía voltea, ella me vuelve a ver y yo le digo, tranquila, yo no estoy aquí, o sea, yo te veo, no te molesto, no tengo nada en contra tuyo y me hace así. O sea, me señala, me hace así y me hace que voltee. Entonces yo volteo y había un tumulto de gente igual a los que yo había visto correr. Nunca entendí esa situación. En el accidente no había muertos, había sido como un accidente que había pasado, se había incendiado el carro, habían chocado y demás. No había muertos, ¿no? Y esa vez me acuerdo que me hace que vea y yo veo un tumulto de gente, pero un tumulto de gente es como la que te estoy describiendo que iba corriendo. Gente espiritual. Era mucha gente y todos se fueron así. Empezaron a correr todos y todos se fueron como hacia Orizaba. Ajá. Se puede decir que hacia el puente, Ya es el puente Metlac, hacia el ¿no? puente Metlac. Y la señora solo me hizo así, se da la vuelta, yo me volteo, estaba yo temblando porque realmente no temblaba de miedo. Ahí fue donde anteriormente yo lo había dicho que había empezado a manejar cómo era cuando me manejaba y que se me venían las energías o las podía ver, que entraba como en una especie de ponerme fría, de que el corazón me palpitaba o temblaba. Y de ahí cuando yo volteé ya no estaba y ya no había nadie, nadie. Entonces yo no me quería ir, sentía la necesidad de quedarme. Yo realmente sentía la necesidad de quedarme, pero pues no me quedé, o sea, fue como ya vámonos y yo ok, me puse un poco nerviosa. No había yo bebido, no nada, veníamos de una fiesta de la familia de mi amigo muy tranquila, muy relajada. Y entonces iba yo ahí como que no tenían nada que ver conmigo, no sabía exactamente qué era, no sabía exactamente qué es lo que había pasado. Y ya de ahí yo empezaba como a decir, ok, claro, entonces ya empezaba a identificar como que
cuando era una persona que había trascendido, cuando era una persona que aparentemente se ve como humano o humana, pero realmente tampoco es una persona que trascendió. Era como un eco, ¿no? De las Sí, personas sí, que sí. habían trascendido Sí, cerca de ahí. Bueno, aquí dices que cuando tú la viste bien, a ella le estaba saliendo líquido rojo de la oreja. sí. ¿Es la única vez que has visto algo así? No, ya he visto otro tipo de situaciones. Entonces, al verlos bien, te refieres verlos bien como si estuvieras viendo a una persona físicamente, Sí, 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 a una persona no como física. transparentes ni No, 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 nada. no, 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 no. Físicamente. A veces me ha tocado ver como sombras muy grandes, como así, tipo sombras, bultos, yo les llamo, como bultos, pero casi siempre los veo prácticamente. No los veo transparentes, ni que medio cuerpo que luego se les va desvaneciendo o similar. La verdad es que no. Oye, Lipita, y cuando canalizas este tipo de espíritus, vamos a llamarlo así, ¿tú te llegas a impregnar de cierta esencia de ellos o te llegas a quedar con ciertas emociones? ¿O qué es lo que pasa? Porque decías que a veces había como que esta sensación de quedarte con cosas que no eran tuyas. ¿Cómo lidias con esto? Sí, antes, en un principio me pasaba mucho, que me quedaba yo con el sentimiento, sí, con las emociones, vamos a llamarlo, Ajá. con el sentimiento, con la emoción del llanto, de la tristeza, y de repente era como aprender a identificar que no era mía, ¿no? Que eso no era, que en ese momento si yo me sentía irritada, no tenía que ver conmigo, era la emoción de esto. ¿Cómo empecé a manejarlo? Bueno, eso me llevó un poquito de tiempo, mucho tiempo, porque cuando recién empecé a abrirme ya a hacer esto, y esto, como ya lo conté en otros episodios, pues bueno, gracias a mi abuela, que mi abuela paterna también fue la que me insistió mucho porque me dijo, mira, pues lo tenemos, lo traemos y no hay de otra más que explorarlo porque si no te enferma, O ¿no? sea, lo tuyo sí es por herencia. Sí, sí, sí. Y esto nos enferma, ¿no? Es algo que te va a enfermar si no lo pones. Entonces, ya poco a poco, en base a la experiencia y al tiempo, he aprendido a ya no quedarme con las emociones, ¿no? Ya es muy poco. Antes sí, era como, por ejemplo, era como, estaba yo con una persona y me ponía muy mal, me ponía como, veía yo, la canalizaba y me terminaba quedando con eso, con ese sentimiento, con esa sensación. Ahora ya no, lo voy soltando, lo voy liberando, viene, entra, porque de alguna forma hay que conectarnos y hay que entregar ese mensaje, ¿no? Y hay que entregar eso, pero es como de paso. Ya aprendí a hacerlo de paso. ¿Cómo lo manejo? Bueno, lo dejo fluir, lo dejo pasar, es como, ok, sirve de canal en este momento y una vez que termina, pues sigue tu camino. En el caso, bueno, de una de mis hijas, ella todavía no lo puede controlar bien, entonces ella absorbe las emociones de las personas. Entonces, le viene como un conflicto en el que estamos trabajando todavía, pero es un proceso, no es que porque yo ya lo haya aprendido quiera decir que ella pueda aprenderlo inmediatamente. Yo me acuerdo que tú, a la edad que ahorita tiene tu hija, bueno, tú y yo nos conocemos desde hace Sí, muchos sí, sí. años, tú sufrías como crisis de ausencia y a veces te desmayabas, ¿no? Yo me acuerdo de 2 ocasiones en las que te tuvimos que sacar de la escuela para poder Sí, llevarte a la Cruz Roja para que te atendieran. Y te soy sincero, en ese entonces pensábamos como que, ay, o sea, es que también se ha de estar haciendo mensa o algo así, ¿no? Era lo que pensábamos en ese entonces. Entonces, tú en ese momento no nos comentaste nada acerca de esto, pero tú ya veías cosas. sí, ¿Por ya, qué te pasaban esas cosas? O ya, sea, ya. ¿sientes que al ver estas entidades, ver espíritus, ver cosas que los demás no podemos, te daba miedo y era la reacción que te Sí, provocaba o qué pasaba ahí? sí. En ese entonces me daba mucho miedo porque no sabía realmente qué estaba pasando, ¿no? Entonces me llenaba de mucho miedo y era pánico porque pues me tocaba ver de repente cada cosa. Hace rato hablábamos de cómo veía yo a los que ya trascendieron, pero también se presentan otras cosas, ¿no? Y de repente verlas era como... Ahorita yo veo un guardián y me siento muy contenta. O sea, yo veo un guardián y me emociono y a mí me encanta ir a la naturaleza, a mí me encanta, es la forma que yo tengo de anclarme. Me encanta ir a la naturaleza, a la montaña. Puedo ver un guardián, puedo ver y me emociona incluso mucho, ¿no? Me siento como muy... Pero en ese entonces yo veía un guardián y yo sentía que me moría porque yo sentía que qué estaba pasando, ¿no? A veces no aprendes a identificar y pues hay gente
que luego suele confundir a los guardianes con algún otro tipo de entidades y pues esto te llena de mucho miedo. Y en ese entonces, más que nada, también pasaba que no sabía mucho controlar, pues de alguna manera, las emociones, ¿no? La emoción de todo lo que se me quedaba aquí. Y pues tenemos tenemos el don, si lo queremos llamar así, la habilidad nosotros de poder sentir la emoción que tú estés sintiendo en algún momento, ¿no? Y mencionabas que de repente hay personas que son más sensibles que otras, sin que necesariamente tengan abierta la percepción tan extrasensorial. ¿Podrías de repente dar algún consejito para estas personas que de repente compran emociones o compran pensamientos que, así como dices, muchas veces no son de ellos, pero pues te llegan a impregnar de? Sí, mira, esa parte, fíjate que se me hace muy interesante porque realmente creo que sí habría que más gente que se dedica a esto, tratar de difundir un poco más de información para que la gente vaya identificando esa parte, ¿no? Todas las personas, todos los seres humanos, todos tenemos desde un punto, si lo queremos ver, como se le llama, un don, una habilidad especial. Todos la tenemos, algunos la tenemos más desarrollada que los otros. Hay personas que son muy sensibles a las energías y hay personas que no son tan sensibles, ¿no? Por eso viene aquella situación de repente que dicen, es que me espantaron, íbamos caminando y yo escuché esto, yo vi esto, ¿no? Y el de junto te puede decir, pues yo no escuché nada, yo no vi nada. Eso habla desde esa parte de sensibilidad, ¿no? A las cosas y a lo que hablamos. También hay muchas personas que son sensibles a ciertos absorber ciertas energías de las personas que tienen al lado o de los lugares que visitan o que pasan, lo que tú decías ahorita, y no lo notan, no se dan cuenta. Hay muchas personas que pueden darse cuenta como algo tan simple de que luego dicen, es que voy a una fiesta y me duele la cabeza. El típico ese de que fui y se me hace que estaba alguien con mala vibra o que alguien esto. Más que mala vibra y te esté pegando, es que eres muy sensible a sentir las emociones de las demás personas y la energía de las demás personas. Entonces, ¿qué haces? Como una esponja, la absorbes. Ujú. ¿Cómo lo puedes ir manejando? Bueno, eso es algo que poco a poco hay que irlo soltando en el sentido de decir, bueno, ok, yo salí de tal lugar, me siento como un poquito mal, me duele la cabeza o me empecé a sentir triste de la nada. O también los pensamientos, porque hay muchos pensamientos que se nos impregnan que no son de nosotros, pensamientos feos, pensamientos malos, que de repente nos llegan pensamientos de decir, yo en mi vida pensaría algo así y por alguna razón, no son de nosotros. Hay una parte, digo, obviamente aquí debe de haber un aprendizaje, debe de haber una forma de cómo manejarlo, de cómo canalizarlo, ¿no? Pero si lo vemos desde un punto simple, algo que yo les decía la otra vez, siempre como marcar esa parte, ¿no? De salir de algún lugar donde tú te sientas denso, donde sientas que te duele la cabeza, donde sientas que estás absorbiendo algo y una vez que vayas a salir, te tomas, yo lo que normalmente hago es que me sacudo la nuca o me sacudo los brazos y siempre digo, bueno, yo aquí no vine a buscar nada, todo lo que está aquí y que yo acabo de sentir, aquí se queda. Aquí lo dejo, no se va conmigo porque no es bienvenido ni en mí ni alrededor mío. ¿Esto lo tienes que hacer en la mente o lo tienes Sí, que lo decir? puedes hacer en tu mente, ¿no? Es como una especie de protección. Ahorita hay muchas personas que se dan muchos tips sobre las protecciones, se han hecho más populares algunos. Y bueno, hay que tener en cuenta que somos energía, que todo es poder y que podemos protegernos a nosotros mismos. Pero entonces básicamente la invitación es a ser cada vez más conscientes de uno mismo, ¿no? A escucharte y sentirte, Sí. ver cómo llego y cómo salgo. A poner atención en tus cambios y a veces no nos damos cuenta, pero hay personas que te digo que son más sensibles. Ujú. Es como puedes estar en un lugar o de repente decir, es que yo estaba muy contento y estaba bien y al rato resulta que me siento deprimido, resulta que me siento deprimida, resulta que me siento irritable y yo estaba de buen humor, o sea, no sé qué me está pasando. Entonces ahí esa parte sucede cuando a veces nos quedamos con emociones que no son de nosotros. Entonces si las identificas, las sueltas buscando la manera de soltarlas. Esto no es mío, aprender a identificar si realmente hay algo que está detonando esa sensación que estoy sintiendo Ujú. o simplemente la absorbí como de alguien. Bueno, hay mucha gente que igual y no tiene el poder mental que tienes tú, aunado a la experiencia. Y yo he escuchado como muchos consejos de las abuelitas de antes, incluida la mía, que cuando tú te sientas así cargado o con un sentimiento negativo, llegues a tu casa y en vez de agarrar un huevo, agarres un limón, te lo pases por todo el cuerpo. Mi abuelita es muy católica, entonces ella dice una oración católica
pero se supone que tú lo que tienes que hacer es agarrar el limón y decir que todo lo que no te pertenezca quede dentro del limón. Y después tomar el limón, ponerlo en la estufa a que se queme y una vez que esté quemado, tirarlo en un lugar natural para que esa ceniza la absorba la tierra y ahí se transmuta, ¿no? Ya la energía negativa. ¿Esto funciona? Pues mira, toma en cuenta que tenemos aquí dos elementos muy buenos, como lo que es, tres elementos muy buenos, como es el limón, el abuelito fuego y pues también la intención, ¿no? La intención de todo aquello en lo que tengas fe y que de alguna forma le pongas tu fuerza, va a funcionarte porque a fin de cuentas estás tú sellando esa parte, ¿no? Sí, claro que puede funcionar. Cada idea o cada veces en cada ciudad, cada pueblo, cada país es diferente y todos tenemos ideas, ¿no? De repente decimos, como es que la abuelita decía, como cuando te espantas y azota la ropita y demás. Entonces creo que cada persona tiene un conocimiento diferente y todo de alguna manera nos ha funcionado. Y cada idea y cada persona, como yo, que nos dedicamos a esto, que tenemos esto, siempre vamos a tener puntos de vista diferentes. En mi caso yo sí creo que es una excelente opción, es una buena opción. Proteger nuestra casa también sirve mucho haciéndolo de palabra, el hecho de no das permiso absolutamente de que entre nada, de que todo lo que entra, que pueda ser malo, ¿no? Que salga. Esa es una buena opción, la del limón. También tenemos la del agua, que el agua es maravillosa. No sé si has escuchado que el agua también nos ayuda muchísimo a ponerla en tu casa, en un vasito de agua, para que absorba de alguna forma todas las cosas negativas y podamos irlas sacando, ¿no? Está la sal, está el fuego. Realmente tenemos aliados muchísimos, muchísimos. Bueno, entonces al final del episodio te vamos a pedir ahí un ritualito para poder limpiarte de energía cuando uno se sienta de esta manera. Y mientras tanto, ahora sí continúa con tu historia. Sí, pues bueno, esa parte, bueno, la parte que les estaba contando de lo de Chiapas, fue una experiencia muy padre. Ahí fue donde me enseñaron prácticamente o me hicieron acabar de entender que yo tenía pues un don y que tenía una forma de poderlo manejar. Oye, pero solamente fue esa limpia así fuerte o hubo algún otro ritual o algún otro proceso? Siempre fueron limpias. Ok. Y hasta la fecha, la última fue hace aproximadamente 2 años. Y fue una cuestión de una limpia maravillosa y muy fuerte de verdad, porque de verdad que si tú hubieras visto esas limpias, o sea, es impresionante lo que se veía. Y ahora lo que puedo ver, ¿no? Ujú. Ahora lo que puedo manejar, ahora las cosas que se pueden. Algo similar a la experiencia que tuvimos en una de las ceremonias que no sé si recuerdas de las recientes, que Ya. que pudimos sacar de una persona muchas cosas y entonces, o sea, cada vez es más sorprendente todo aquello que se puede ver y que a veces quisieras que los demás vieran, ¿no? Realmente para poder entender cómo se maneja este mundo y el otro mundo. Si tuvieras que ir describiendo tu proceso de cómo fuiste conociendo el alcance de estas habilidades, ¿lo podrías poner así como que pues primero fue esto, después fue aquello? ¿Hay alguna forma en la que tú... Sí, puedo decir que hay una secuencia entre las situaciones. ¿En qué sentido? Bueno, en que cada vez pasaban como más cosas. Era como la gente me buscaba. En una ocasión ya había contado la experiencia de una señora que vi que estaba llorando, que se estaba quejando y que la señora no estaba, o sea, después volteé a verla y estaba sentada platicando y así fui aprendiendo poco a poco a identificar. Me asustaba de repente porque era como ay, ¿qué? Y yo decía, no es de aquí. O sea, entonces si yo veía que no me buscan, o sea, si yo veo que la persona que trae no me busca para hablar, yo tampoco la molesto. La ignoras. Sí, ¿no? claro. Prácticamente. Sí, claro. O sea, yo en mi caso personal pienso, ok, necesita darme un mensaje, bueno, me lo dicen y lo paso. Mientras, pues no molesto a nadie, ¿no? La forma gradual en que fue pasando, pues bueno, empezaron así, como a ver personas, como a ver las sombras. En una ocasión sí me tocó estar en un lugar donde me tocó ver a una persona que medía como 2 metros, con unas piernas anchísimas, anchísimas. O sea, sus piernas eran muy grandes, así muy, muy grandes. Y estaba así, todo como, le dicen descarnado, la Ajá. palabra. Así, era como si estuviera quemado, tenía las manos grandes, o sea, solo las piernas. ¿Pero era humano o era otro tipo de entidad? No era humano al 100%.
tenía unas piernas muy grandes, así gigantes. Las pantorrillas así delgaditas. De ahí su cuerpo muy alto y las manos eran muy grandes, así, con unas uñas grandes y todo lleno así como, no sé, como si estuviera despellejándose, o sea. Ujú. Entonces, me acuerdo que lo veo, volteo y me le quedo viendo y dije, nunca había visto algo así. Nunca. Te espantaste. Nunca había visto algo así. Me quedo viendo. Estaba como en ese proceso de qué y no me asusté, ¿sabes? Me volteo y le digo, me le quedo viendo y le digo, vengo de paso, yo vengo pasando. No tengo nada contigo, no vengo a nada contigo, yo solo vengo de paso, con permiso. Ni siquiera sé si me escuchó o no, en ningún momento volteó a verme, en ningún momento nada. Me seguí derecho y ahí esa creo que fue la primera vez que yo dije, Dios mío, si así iban a seguir siendo los que voy a estar viendo, que no son como tan bonitos de ver, la verdad es que ahí sí me entraba como miedo, pero realmente lo he venido manejando muy bien, ¿sabes? La verdad es que te voy a decir algo, yo creo que a partir de que yo lo dejé fluir y yo realmente dejé de resistirme a lo que veía y a lo que estaba sucediendo, se acabó la guerra prácticamente conmigo misma y con la razón, y fue como dejarlo fluir. O sea, cuando hablamos o cuando hemos hablado con otras personas, cuando he visto, porque yo sí puedo ver, por ejemplo, sí puedo ver cosas como, sí identifico que hay una persona que ya trascendió, que le tiene que dar un mensaje, identifico las emociones que están teniendo, puedo ver algunas cuestiones de las que van a venir, algunas cuestiones que van a pasar en su vida, puedo ver personas que están cerca, personas que le han hecho daño, y también puedo identificar trabajos. Trabajos de brujería. Sí. ¿Sí? Sí. Cuando tú identificas un trabajo de brujería, ¿cómo lo ves? ¿Cómo lo percibes? Mira, cuando yo digo, cuando yo he dicho esta persona trae trabajo, lo veo en un tono gris. Es como si lo viera en sepia, aunque lo veas en vivo. Es como un tono gris, como con los ojos profundos, con alrededor de los ojos. Y, por ejemplo, hay veces que los veo como si unas manos los estuvieran agarrando y sosteniendo de los hombros. A veces los veo sosteniéndolos de la cabeza. A veces los veo, por ejemplo, grisáceos, como apagados. No se ve tintineante su energía, la energía de la persona, como normalmente vemos la energía. Bueno, yo en mi caso, en la forma en la que veo la energía de las personas, cuando está esta situación está en un aspecto como grisáceo, su físicamente hablando, y su energía no tintinea, O sea, no es como una la piel energía apagada. Sí, como la piel apagada, o sea, como si le pusieras como ligero tono blanco con negro. Cuando dices tintinear, ¿es como ver las estrellas que titilan? ¿Algo así? Sí, bueno, sí. Yo cuando veo la energía de las personas, yo les llamo tintinear porque cuando abro esa parte para poder conectar y tal vez pues canalizar la energía de las personas, pues la veo así de esa forma, así como un destello, ¿no? Ok. Que de repente tintinea de una forma, o sea, como tintinear como las estrellas, Ajá. de una forma suave y bonita, O sea, titilan, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, antes de que se me vaya, si no se va a olvidar, tú puedes identificar qué trabajo de brujería traen. O sea, lo puedes ver y sabes que es brujería, pero puedes saber cómo para qué fue hecho ese trabajo. Sí, sí, eso viene fluido. O sea, cuando yo lo veo, cuando yo lo identifico con una persona que hago una lectura, es como, mira, ok, tienes esto, y me llega de repente el mensaje, como me ha pasado te lo hizo. Yo siempre les digo, te voy a describir a la persona que yo veo que te lo hizo, y puede ser la persona que te lo hizo o la persona que mandó hacértelo. O sea, puede ser que vea a la persona que mandó a hacerlo o la que se encargó de prepararlo, ¿no? Bueno, aquí también hablando de este mismo tema, voy a hacer un paréntesis y para que la gente lo sepa, en la mañana Lupita y yo fuimos por unos productos que yo necesitaba y nos encontramos a una persona y Lupita hizo eso que está diciendo. Esta persona se veía un poquito mal y Lupita le dijo, ¿sabes qué? Que tú tienes esto, esto y esto y esto y te lo hizo tal persona, ¿no? Bueno, las características físicas de la persona que podía haber hecho el trabajo o que fue la que mandó a hacer el trabajo, ¿no? Entonces, pues esta persona sintió y cree saber quién es, ¿no? Pero no tiene una seguridad.
Cuando eso llega a pasar, ¿no te da miedo que la otra persona, aunque no esté segura, vaya a tomar represalias o algo así? O si eres cuidadosa con a quién le dices las cosas. Sí, eso sí, soy muy cuidadosa con quién le digo las cosas porque también cuando tú estás haciendo una lectura de una persona, también estás abriendo esa parte de esa persona para tú ver también, o sea, me ha pasado tipo que he tenido personas que digo, ay, pues le está pasando esto y esto y esto, e incluso es como, n- no se lo puedo decir directamente, pero es como tipo, sí identifico esa parte de, bueno, le está pasando porque también esta persona pues no es muy buena persona que digamos, ¿no? Entonces hay personas que yo en mi caso sí me freno un poco como a, no es que no lo diga, pero digo, mira, tienes esto y esto y esto, y siempre se los digo, te ha tocado ver que yo les digo, pero tú también sabes de qué estamos hablando, porque tú también tienes lo tuyo y tú también has hecho tus cosas. Entonces hay muchos que también son rebotes o no sé cómo llamarlo, que son trabajos que ellos mismos en algún momento han hecho y están viniendo de regreso. Cuando dices que los hacen mal, ¿no? O que los También. hacen mal, o que es un mal trabajo, que cuando no impacta mucho. Yo no quito trabajos, no hago ningún tipo de decir, te voy a quitar un trabajo, yo te voy a hacer esto para que se te quite o similar. Yo siempre les digo, mira, traes un trabajo, traes esto, 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 y te pasan estas situaciones, ¿no? Siempre trato de describirles lo más que pueda qué es lo que yo estoy viendo y qué es lo que están sintiendo, ¿no? Le digo, mira, tú sientes y te pasa esto y esto y esto y esto y esto, y se los empiezo a decir. Y normalmente me dicen, sí, es cierto. Entonces podría decirse que tú les das el diagnóstico, pero tú también puedes Sí. remitirlos con alguien que los pueda ayudar. Sí, mira, yo trato a veces de cuidar mucho esa parte porque yo sí creo firmemente de que en todo esto de la espiritualidad y en todo esto de las personas como yo, pues suele también haber partes negativas, ¿no? Entonces, poco yo recomiendo a alguien porque justamente para que no haya esa malinterpretación de. Entonces yo siempre le digo, mira, si tú tienes a alguien de confianza con quien ir, adelante, puedes hacerlo. Obviamente yo tengo una persona de confianza mía que es la que también a mí me ha ayudado o a mis hijas o cuando estamos en una situación similar, le tengo mucha confianza, entonces si la persona es de mi confianza, me atrevo a recomendarlo. Oye, Lupita, y hace rato también mencionabas que de repente también puedes ver lo que viene. Esto de lo que viene es como que un adelanto al futuro. ¿Lo podríamos manejar como destino o como un probable que puede modificarse si la persona hace cambios? Sí, claro, no lo podría llamar como un destino. Yo de repente veo ciertas situaciones, no tanto como marcadas de decir te voy a predecir tu futuro, Ujú. sino más bien hablar una situación como, por ejemplo, decirte no te preocupes, mira, a ver cómo viene el panorama de tu vida. Hay una persona que te va a proponer esto, vas a tener un buen en el trabajo, se te están abriendo los caminos o se te están cerrando o está fluyendo así, así, así. Yo no podría jamás, nunca manejar la palabra destino o similar porque hay que tener conciencia de que todo va cambiando constantemente y que nosotros podemos mejorar o alterar esa situación. Fíjate que tengo una pregunta para ti que yo sé que a mucha gente le va a causar un montón de curiosidad y yo tengo una experiencia, bueno, dos experiencias contigo para dar certeza de que sí es verdad, porque yo ya lo vi con dos amigos míos referidos a ti, en donde tú les has podido decir un montón de cosas y se quedan impresionados cuando ves una foto. Tú a través de la foto, ¿cómo es que puedes percibir lo que ellos tienen si una foto es un objeto? Sí, mira, las fotos normalmente tienen mucho que decirme, en mi caso, más de preferencia que se vean siempre los ojos, ¿no? Es una especie de canalización que hago donde veo las fotos, abro ese canal y es donde entro en una lectura. Y puedo hacerlo tranquilamente desde una fotografía. Eso yo no había pensado, o sea, no me había dado cuenta que podía hacerlo hasta que tuve la oportunidad de que se presentó esa oportunidad de hacer una lectura mediante una fotografía porque la persona pues no estaba y pues bueno, me di cuenta que sí lo podía manejar. Entonces, de ahí para acá empecé a hacerlo y me ha funcionado bastante bien. A Esa mí- vez fue en Puebla, ¿no? La primera vez Sí, que... la primera vez fue en Puebla. Pero ¿cómo fue Aún que lo así me quedé dominaste? con aún así me quedé como con esa duda y ya después lo empecé a dominar un poco más cuando empecé a hacer ya unas pruebas
bien, o sea, real, de decir, ok, a ver, voy a intentarlo con esta foto. En una ocasión, no sé si recuerdan que en el episodio anterior contamos sobre una chica que me había contactado porque no encontraba a la hija y pues bueno, que yo primero lo había soñado y después, pues obviamente a través de la fotografía pude averiguar algunas otras cosas. A mí lo que me impactó, y eso te lo cuento a ti porque creo que no te lo he contado, yo tuve tengo una amiga que tuvo un problema y pues, no se sentía bien. Entonces esta amiga, yo le digo, oye, ¿me podrías ayudar con la lectura? Me manda una foto y le dijo santo y seña de muchas cosas, pero lo que a mi amiga realmente la impactó, en donde dijo, le creo totalmente, pero está de locos esto, es que en toda la lectura que le dio ella a mi amiga, porque triangulamos, porque ella no quiso hablar con mi amiga y se respeta, sino me dijo, ponle esto, ponle esto, pon esto, pon esto. Y al final había una frase corta. Y Lupita me dijo, por favor pregúntale qué significa esto porque esto no lo entiendo. Cuando yo se lo digo a mi amiga se saca muchísimo de onda y me dice, con estas palabras, güey, no mames. Dice, ¿neta te puso eso? Y le digo, sí, ¿por qué? ¿Qué significa? Es que dice que lo traes mucho en la cabeza. Dice, güey, desde que me desperté no me he podido sacar esa canción de la cabeza. Era una parte de una canción. Entonces ahí es donde yo te pregunto, ¿cómo te llega toda esa información? ¿Cómo la canalizas? Es como si accedieras a internet y dijeras, quiero la información de esta persona y se baja y ya la dices, ¿o cómo es? Sí, me han hecho mucho esa pregunta como para de repente cómo es que lo hago. Y es como cuando yo empiezo a hablar con una persona, a leer una foto, a tratar de canalizar a la persona, es en forma de pensamiento, ¿no? Se me empieza a venir al pensamiento, las situaciones, las escenas, o sea, es como si lo empezara a hacer en mi cabeza ese día. ¿Como si recordaras? Sí, como si yo recordara exactamente, pero identifico perfecto que es de la persona con la que estoy en ese momento. Ese día que estábamos haciendo eso, yo decía, ¿qué es eso? Porque era como, no me sonaba como canción, como palabras, ¿no? Yo estaba haciendo la lectura y venía la frase. Y yo estaba haciendo la lectura y venía la frase, y venía la frase, y venía la frase. Entonces, yo por eso dije, pregúntale si tiene algo que ver. Lo que yo quería identificar era si era alguna frase de algún familiar trascendido que quería que la repitiera. Y pues bueno, ya coincide que era que en ese momento su cabeza. Entonces, ¿qué creo que sucedió aquí? Que yo estaba haciéndole la lectura a ella y en ese momento pues también yo estaba como a la par al pensamiento y había como ese encuentro, ¿no? Por eso veía yo la frase o la escuchaba. Y si ya habíamos hablado de que cuando haces canalizaciones te puedes quedar impregnada, digamos, de ciertas emociones o esencia de la persona que canalizas, ¿cuál es tu opinión o cuál es tu postura respecto a las personas que son mediums y prestan su cuerpo para corporizar entes o espíritus, del tipo que sea, buenos, malos, a los que llaman luego angelitos, hermanos mayores? ¿Cuál es tu postura al respecto? Comúnmente llamadas cajitas estas personas, ¿no? En una tradición, sí. Mira, mi punto de vista es que en primera es algo realmente muy desgastante para el cuerpo. Manejar la energía y manejar la canalización es súper desgastante. Y dos, prestar tu cuerpo para hacer este tipo de situaciones es como prácticamente ofrendarlo y entregarlo de cierta forma a estas entidades. Si bien es cierto que puede haber entidades que son pacíficas, si lo vemos desde ese punto, también es cierto que hay muchas otras que no lo son del todo, ¿no? Entonces yo les llamo a estas personas, hasta ahorita sé que se les dicen cajita, yo siempre les he llamado puentes, que son como unos puentes que te ayudan a conectar. Y esa parte pues yo no la veo absolutamente nada bien, porque si no eres tú el que está canalizando las emociones, las entidades o similar, no vas a tener un control sobre esa situación que puede pasar y te puedes quedar no con una, con muchas, ¿no? Y con entidades también y empezar a vivir una vida que es muy desordenada en mucho aspecto porque tu espíritu, tu esencia y todo lo demás está completamente alterado o habitado. Toma en cuenta que se puede quedar, cuando decimos impregnado, vamos a llamarlo que puede quedarse habitado por uno de los entes o espíritus o como lo quieras llamar, que pasó en ese momento por ese puente, ¿no?
Entonces, pues obviamente esto a la larga va a tener sin duda consecuencias. Esto podría ser llamado realmente una posesión, ¿verdad? Sí, por supuesto. Cuando dices consecuencias, ¿te refieres a consecuencias karmáticas o de A algún otro tipo? consecuencias de todo tipo, consecuencias karmáticas, consecuencias físicas, emocionales y espirituales. Ok. Si estás sirviendo como un puente para atraer y conectar con ciertas cosas, imagínate, es como te llevas a uno o en algún punto te llevas esa parte por mucho que alguien te diga, ay, pero lo cierro o solo sirves de puente. Imagínate que no solo sirvas de puente para esa persona que está canalizando y comunicándose. Imagínate que te lo lleves impregnado y sirvas de puente para que eso llegue a otra persona con la que te puedas cruzar, que está sensible o enferma. Ujú. Entonces te voy a hacer, y quizá voy a causar un poquito de alboroto aquí, pero tú sabes quién fue Bárbara Guerrero, Pachita. Sí. Ok, Pachita era cajita, era una persona que prestaba su cuerpo para que viniera un espíritu a sanar a los enfermos. Entonces ahí, ¿tú crees que ella era muy Bueno, fuerte y sabía manejarlo o qué Bueno, pasó ahí? aquí hay un punto diferente, porque ella era sanadora. O sea, ella prestaba su cuerpo a un espíritu que curaba y que sanaba, que tenía una función fija, ¿no? Ella era el conducto, ella era las manos, ¿no? Yo soy la herramienta del espíritu que cura o como lo quieran llamar. El hermanito Cuauhtémoc le Espíritu. llamaba, ¿no? Entonces, yo soy la herramienta, ¿no? Yo soy la herramienta para poder sanar a las personas. Aquí con lo que pasaba con ella es que había una finalidad, o sea, había ¿cómo llamarlo? Se me fue la palabra, como un propósito, ¿no? Aquí había un propósito, no estaba desordenado. Ella tenía a los seres que la ayudaban y era muy fijo, la utilizaban, no de una forma fea, o sea, la utilizaban como herramienta e instrumento para poder sanar, ¿no? Aquí había como una conexión directa, como una coherencia en lo que hacían. Hay otras personas que realmente ocupan el cuerpo para canalizar o para tipo de mediums, pero de una manera desordenada, donde no llevas un control, donde entra y sale uno y entra y sale otro y entra y sale otro. Hay una diferencia realmente muy. Habrá gente que esté de acuerdo conmigo, habrá gente que no. Cada cabeza y cada conocimiento pues es diferente. Fíjate, Lupita, que siempre se nos va volando el tiempo contigo. Ya tenemos prácticamente que despedir el episodio, pero no sin antes hacerte unas cuantas preguntas más en donde yo espero que no nos alarguemos tanto para que nos dé Sí, tiempo claro. y pueda ser un poco breve con la respuesta. Hablando de las personas ya trascendidas, tú dices que cuando ellos no se presentan es mejor dejarlos descansar. Desde mi punto de vista personal, sí. Ok, entonces, ¿cuándo sería un motivo, por decirlo así, una urgencia o algo así, para que tú dijeras, ok, me voy a animar a llamarlo? En ese caso, creo que un motivo muy grande sería como sí ver un poco en peligro a la persona que todavía está presente. Hay personas que no sueltan del todo a la persona que ya trascendió y se mantienen sin darse cuenta en ese hilo constante, buscando la forma de irse siguiendo al familiar, ¿no? Sería como una forma de llamar para poder darle al familiar la tranquilidad de que sepa que trascendió bien y que está bien. Y si les llamas la atención, de dónde les llamas, en dónde están? Mira, si eso pudiese suceder, lo he hecho muy poco Ujú. y las pocas veces que lo he hecho, me acuerdo que fue como una forma de, cuando estaba canalizando a una chica y ella estaba entre que la verdad ya estaba en un punto de su vida donde ella ya quería irse, ¿no? Entonces yo pues canalicé con ella, hablé sobre sus emociones, la abrí como para de alguna forma poder conectarme con ella. Y cuando yo vi que ella tenía muy marcado lo que quería hacer, entonces ahí fue donde yo sí le pido mucha ayuda. Habrá gente que difiera conmigo. Yo le pido mucha ayuda al Gran Espíritu, a Dios. Y bueno, yo de alguna manera pedí ayuda y asistencia a su mamá, que era la persona que ya no estaba y que ella extrañaba mucho. Entonces le dije, necesito que me ayudes a buscar una palabra o que me des una palabra o que me des algo que yo le pueda decir a ella para que ella pueda encontrar y retomar el camino a seguir, ¿no? Obviamente digo, cada proceso es diferente y esa vez fue marca, o sea, fue de verdad
creo que quiero hasta llorar en esa ocasión, esa situación, porque fue muy bonito cuando escuché, ¿no? Lo que me dijo. Me acuerdo que yo me volteo, la abrazo y le digo, y se pone a llorar y me dijo, ah, sí, es mi mamá. ¿Puedes compartir lo que te dijo? Sí, me acuerdo que ese día ella estaba muy mal, se sentía muy triste, estaba llorando, entonces yo me acuerdo que yo la abracé, canalicé con ella, le pedí a Dios y de ahí le dije a su mamá, ¿no? Te pido que me des algo y que me digas qué, ¿no? Entonces ese día yo la abrazo y yo escucho claramente el mensaje y yo la abrazo y le digo, sí, todos los días estoy contigo y todos los días y vamos a salir de esto y no estás sola. Toma la decisión que mejor tengas que tomar. Entonces yo voy a volver. Ten fe. Y yo no sabía que ella estaba embarazada. Wow. Mamá. Entonces, la verdad, ay, me hizo un chiste la piel. La verdad es que esa vez fue algo bien padre porque yo la abrazo y ella llora y me dijo, es mi mamá. Entonces incluso me pregunta, claro, entonces ella decía, es que yo tengo que seguir con esto porque pues mi mamá va a volver. Entonces yo le dije, mira, yo no te puedo decir eso. No te voy a mentir diciéndotelo, ¿no? Simplemente el mensaje es ese y pues está ahí. No, pues gracias por compartir eso. La verdad está súper, súper bonito. Qué chido y qué loco, ¿no? Sí. Ya que tú sabes tanto de esta espiritualidad, de karmas, dharmas, etcétera, fíjate que te quiero hacer una pregunta porque un video de nosotros con una invitada también que queremos mucho se hizo muy viral y hay un sinfín de opiniones que convergen entre sí, ¿no? Y yo te lo quiero preguntar a ti. Dicen que la maldición de una madre dura 7 generaciones. ¿Tú qué opinas sobre eso? Tengo una idea un poco diferente. No quiere decir que esté en contra. Como te decía, apenas cada idea, cada persona y cada conocimiento te va llevando a otras situaciones. Las maldiciones de las mamás y las maldiciones de los padres en especial son muy poderosas, ¿no? Igual que la de los hijos y también como todas las maldiciones que hay, porque tienen un poder impresionante. Sí había escuchado esta cuestión, no la escuché en el podcast con ustedes, pero sí la escuché en otras situaciones sobre lo que duraba en la cuestión de las generaciones. Yo sí difiero un poco en esto. Yo creo que realmente, bueno, las maldiciones a tus padres o a los hijos, es tan grande el amor. Yo siempre he pensado que los famosos sacrificios de amor o no sé cómo se les llama cuando alguien dice, ay, es que hizo el sacrificio similar, que hay un punto que el amor entre padres o de padres es tan grande, obviamente también cada situación, ¿no? Que sí creo que un arrepentimiento sí pasa. Si un arrepentimiento o esa situación puede llegar a cerrar si trabajas esa parte y no trascender a más generaciones. Pero si no llega a haber esa cuestión del perdón o de arrepentirse o similar, sí creo que nosotros tenemos el poder de cortar esa maldición yendo a las generaciones, lo que ahora conocemos como ir sanando todo aquello que traemos de linajes, de generaciones y demás, ¿no? No es que se quede obligatoriamente. Se puede manejar y se puede quitar sanándolo y perdonándolo en su momento, porque aunque la maldición viene de allá para acá, también es cierto que tú permites hasta cierto punto que tanto daño te pueda hacer, ¿no? Y eso, pues, ¿cómo se trabaja? Mediante el perdón, mediante sanando, que ahora, qué bueno que se ha hecho tan popular ahora toda la espiritualidad y toda la atención en la salud mental y emocional. Entonces, bueno, a raíz de todo esto, yo te quiero invitar a hacer un en vivo con nosotros la próxima semana para que pues la gente pueda conectar contigo, que te puedan mandar un mensaje. Incluso no sé si estés de acuerdo, pues recibir a una persona, la podemos quizá conectar con videollamada o nada más con una llamada de audio y pues que pueda hacerte una consulta. ¿Estás de acuerdo? Sí, no tendría como mucho problema con eso. Ok. Digo, nunca lo he manejado como de una forma pública. Realmente digo, no lo he manejado como que nos estén grabando o estén viendo o demás o similar, pero no estoy cerrada a la invitación. Bueno, vemos, ¿no? Lo dejamos Sí, sí, como sí. que abierto. Y si no, igual y los invitamos a que se suscriban a nuestro canal
Sí, difusión en WhatsApp y ahí, Y ahí les manejar ponemos alguna cómo. dinámica para que te sientas cómoda también. sí, de hecho esa parte está muy padre, o sea, que entren al canal que tenemos en WhatsApp, porque de alguna manera ahí todos los invitados y todas las personas que vamos fluyendo nos quedamos ahí No, y aparte estacionadas que cualquier para pregunta tú también la respondes platicar. ahí, Sí, ¿no? claro, yo sí a veces estoy respondiendo o estoy dando mis opiniones referente al tema, a los temas que estemos tratando. Pues amigos, no esperen más. Recuerden que el link de nuestro canal de WhatsApp está en la descripción de este video. Si quieres ser partícipe en el próximo en vivo de una lectura con Lupita Capistrán, pues lo único que tienes que hacer es unirte al grupo, comentar y pues ahí vamos a ir dando todas las indicaciones. Lupita, llegamos al fin de este episodio. Te agradecemos. Mi corazón se queda contento como siempre con tu presencia. Y por favor, antes de irnos, ¿cómo te puede contactar la gente de nuevo? Claro, mira, en Instagram el proyecto que empecé con esto se llama Vívete, Vívete de vivirte, o sea, de vívete tú, de vívete con doble E en Instagram. Y mi Instagram personal es Lupita-Capistrán. Y pues nada más así, un mensajito, un consejito breve para personas que estén en la misma situación en la que tú, que de repente digan, yo ando en esas mismas, ¿qué les dirías? Mira, nuestra esencia, nuestro cuerpo es muy sabio. Nosotros en el fondo siempre sabemos que hay algo más fuera de lo normal o fuera de lo que puedes ver, de lo que puedes tocar, ¿no? Siempre busquen la forma de buscar con una persona que trate de entenderlos y también cuidarse mucho con quién se dirigen porque pues en este mundo hay mucha falsa espiritualidad también. Entonces, no se desesperen, tratar de entenderse a sí mismos de que algo está pasando, de que algo está diferente, de que no es normal y tratar de acercarse a alguien que pueda guiarlos, ¿no? De una forma. Si lo están sintiendo y si están viendo y si están despertando dones, también van a saber a dónde acudir, ¿no? Ustedes solitos van a saber aquí sí, aquí no, y en donde se sientan cómodos para hablar del tema y para hablar de eso, pues ahí es donde tienen ustedes que permitirse buscar esa ayuda, ¿no? Espiritual o esa ayuda que a veces necesitamos. A veces terrenal, ¿no? También un Sí, hermanito ahí que te claro. guíe. Sí, porque realmente, o encontrarte personas que de alguna manera también estén en esa sintonía, porque te las vas a encontrar solos, ¿no? Cuando vibramos, muchos en cierta frecuencia nos terminamos encontrando como una tribu. Saber que no están solos, que no caigan en desesperación para no caer en malas manos, ¿no? Bueno, pues muchísimas gracias, Lupita. No, gracias a ustedes por invitarme. Como siempre, es un gusto. De mi parte, pues también agradecerte pues, por el tiempo y tus conocimientos. Para nosotros, pues ya sabes que es un gustazo tenerte aquí. La invitación está abierta. Nada más que tú de repente te da un poquito de pena, pero pues bueno. Amigos, no olviden de seguirnos en todas nuestras redes sociales. Nos encuentran en Facebook e Instagram como 271 Podcast y en TikTok como 271.podcast. Amigos, no sean tan tímidos como Lupita. Ustedes escríbanos sus historias, ya sea paranormales, de fantasmas, de ovnis, algún encuentro ahí extraño que hayan tenido, directamente a nuestro correo electrónico que estamos como 271podcastoficial@gmail.com. Asimismo, ya saben que soy tatuador. Si quieren un tatuajito hecho por mí y están cerca de la ciudad de Córdoba, Veracruz, pueden escribirme directamente a mi Instagram personal, que estoy como Luiski1. Si de repente quieren tener ahí contacto conmigo, hacer algunas preguntillas o algunas guías o consejos, me pueden también seguir en mis redes sociales como rene.nana. Y así como dice Lupita, amigos, la vida se trata de vivirla y disfrutarla para vibrar bonito, pero al final del día, no importa el chisme que nosotros o que los de allá enfrente les digan, la verdad no está allá afuera. La verdad, amigos, está dentro de cada uno de nosotros. Bye. Adiós.